Buenas tardes a todos y todas las presentes. Les doy la más cordial bienvenida al seminario que tiene por tema el futuro de la psicoterapia. ¿Dónde estamos y para dónde vamos? Los docentes que impartirán la presente sesión son Felipe García, psicólogo y doctorado de la Universidad de Concepción, Chile, magíster, escritor e investigador, fundador y director general del Centro de Estudios Sistémicos CESIST, Chile, académico del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental, Facultad de Medicina, Universidad de Concepción. Rodrigo Mardones, psicólogo clínico, especialista en terapia breve sistémica, posttitulado en psicoterapia estratégica breve, magíster en docencia en educación superior, académico de la Universidad Amigo de la Santo Tomás Universidad, y de la Universidad de las Américas, Concepción. Coautor del libro Historias de Cambio, el enfoque sistémico en acción, doctorado en psicología, doctorando, perdón, de la Universidad de Flores, Argentina. Actualmente cursa magíster en filosofía política y ética en la Universidad Adolfo Ibáñez de Santiago de Chile. A continuación vamos a dar inicio a la presentación de los docentes. Una vez que esta termine, vamos a realizar un sorteo que será por una beca totalmente gratuita para el Diplomado en Terapia Sistémica Aportes de Latinoamérica, que tendrá su primera sesión en vivo el día 14 de marzo. Los requisitos para poder optar a esta beca son, primero, ser profesional del área de la salud mental, las ciencias sociales o la educación. Y segundo, el sorteo se realizará solamente con las personas que hayan participado en toda la sesión, por lo que los y las invito a participar hasta el final, y así todas y todos tengan la oportunidad de ganar el cupo que se sorteará. Para las y los que estén interesados, quedan todos y todas invitadas a nuestra página web, en donde están los seminarios que hemos hecho anteriormente, para que puedan verlos si es de su interés. Y también se subirá la charla del día de hoy en www.adipa.cl/seminarios. Finalmente, comentarles que al final de la sesión del día de hoy se les enviará un link a través del chat para que puedan optar por un certificado de participación a este seminario, en donde tendrán que rellenar sus datos personales y se les enviará automáticamente a su correo. Sin nada más que agregar, le damos el paso a Felipe y Rodrigo para que inicien la exposición del día de hoy. Habitualmente. Sí. Hola. Bueno, aquí estoy. Ahí está Rodrigo, ahí estoy yo. Ya, ahora sí, lo que pasa es que tengo un problema con mi computadora, así que he hecho un artilugio en el cual voy a conectarme de mi celular, pero voy a compartir pantalla desde mi computador y así evito un lag que se produce, en la cual se me escucha entrecortado. Bueno, quería en primer lugar saludarlas, ¿no? Darle la bienvenida a esta instancia de conversar sobre la psicoterapia, hablar de la psicoterapia, de lo que estamos haciendo y de lo que podemos eventualmente seguir haciendo, ¿no? Del presente y el futuro de la psicoterapia, ¿ya? En primer lugar voy a hablar yo, voy a contarles un poco lo que nosotros hemos ido no solo investigando y estudiando, sino además proponiendo. Y luego de eso me va a acompañar Rodrigo Mardones, que va a continuar con una charla que obviamente suma, ¿no?, a la que voy a hacer yo inicialmente, ¿no? Obviamente preguntas pueden formular por el chat sin ningún problema. En su momento me imagino que me ayudarán ahí a verlos, ¿no?, paralelos. Veo muchos comentarios, como se suman 54 comentarios, muchos, así que va a ser difícil de repente para mí encontrar alguna pregunta entre los saludos que están ahí ocurriendo, ¿no? Bueno, quiero contarle, voy a compartir una diapo y me voy a guiar por la diapo para poder mostrarles, ¿no?, lo que quiero hoy día compartir con ustedes, ¿no? Ahí está la diapo. Y ahí está compartiendo. Uno más. Ahí está. Bueno, el título de mi charla se llama El futuro de la psicoterapia, ¿qué se viene?, ¿no? Vamos a hablar de lo que sabemos de la psicoterapia y luego vamos a hablar acerca de lo que vamos a seguir haciendo en esos términos, ¿no? Yo personalmente me he dedicado prácticamente toda mi vida profesional a la psicoterapia. Yo practico la psicoterapia, hago terapia sistémica breve en mi consulta, también enseño psicoterapia, hago clases en la universidad y he formado varios psicólogos, varios psicoterapeutas en muchas generaciones.
Escribo sobre psicoterapia, hay algunos libros que hemos publicado, Rodrigo me ha acompañado en algunos de esos libros, y además investigo en psicoterapia. Menos mal que no duermo en psicoterapia, y mi señora, mi pareja no es psicoterapeuta tampoco, ella es nutricionista. Así que ahí descanso un poco de tanta psicoterapia, ¿no? Y la verdad es que siempre me ha inquietado desde que yo estaba estudiando sobre si lo que yo hacía o lo que podía hacer más adelante cuando estudiaba servía o no. O sea, si efectivamente podíamos ayudar a alguien a través de la psicología o era una venta de humo. Es decir, bueno, charlatanería, ¿no? Y la verdad es que lo que me enseñaron en la universidad era insuficiente como para sentir confianza, ¿no? De que podía efectivamente ayudar a alguien. La formación fue buena, no puedo quejarme de esa formación, pero era teórica. Y por lo tanto, el primer consultante que recibí fue mi práctica profesional. Y la verdad es que mi práctica, si le pudiera poner un adjetivo en mi práctica, es lamentable. O sea, lo hice más o menos nomás, ¿no? No sabía qué hacer. Llegaba un consultante, me planteaba su motivo de consulta y ahí quedaba, ¿no? Lo único que sabía hacer yo en esa época es relajación progresiva, y prácticamente a cada persona que llegaba a conversar conmigo le hacía o le proponía una relajación progresiva independientemente del motivo de consulta. Lo que evidenciaba, sin duda, es una falta importante de herramientas por mi parte, ¿no? Entonces, la duda de si esto sirve o no, si estoy engañando a la gente o no, fue una duda, yo creo que me acompañó tanto en la carrera como los primeros años de ejercicio profesional, ¿no? Yo diría que fue tan lamentable mi desempeño que dejé de hacer terapia. Estuve un año y medio prácticamente sin hacer terapia, y luego y retomé con las herramientas que había ido aprendiendo y adquiriendo, que eran herramientas principalmente cognitivo-conductuales, ¿no? Luego fui derivando, ¿no? El modelo cognitivo-conductual, la verdad es que no lo rechazo, me parece un buen modelo. Hay elementos que no encajaban con mi manera de ver a las personas, con mi manera de ejercer, entre ellos la excesiva protocolización, es decir, había una cosa media algorítmica que te daba un paso a paso, pero que muchas veces no se adecuaba a lo que hacía la gente o respondía la gente frente a las intervenciones de psicoterapia. Y por lo tanto fui mutando a un enfoque mucho más flexible y además mucho más contextual, o sea, que considera a la persona no como un individuo aislado, ¿no? Que le pasan cosas por dentro, sino que una persona que vive en un contexto, en una cultura determinada, y que dentro de esa cultura, evidentemente, lo que está manifestando como comportamiento problemático, en realidad es muchas veces contextual, se explica en los contextos en los que esta persona se desenvuelve. Bueno, eso me ha llevado, obviamente, a explorar, estudiar, y voy a mostrar acá algunos elementos que hoy sabemos, ¿no? Y que nos pueden dar quizás confianza respecto a estas dudas iniciales que he tenido yo y que han tenido quizás varios de ustedes, ¿no? Lo primero que sabemos es que la terapia funciona. Después de años, o sea, si no me equivoco, el año 53, después de medio siglo de ejercicio de la psicoterapia, se publica el primer estudio de resultados de la psicoterapia. Un estudio serio, ¿no? Con grupo control. Y ese estudio no fue bueno para la psicoterapia, porque mostró que la gente que estaba en psicoterapia empeoraba con el tiempo. En cambio, la gente que estaba en lista de espera se recuperaba espontáneamente. La verdad es que es un balde de agua fría para cualquiera que esté ahí quizás exigiéndose, ¿no? Ciertos resultados en la psicoterapia, ¿no? Ese estudio de Eisen, bueno, se ha sido criticado por algunos, pero yo le doy cierto valor en la medida que planteó de que las cosas no son simplemente decir que esto funciona para que funcione, hay que demostrarlo, ¿no? Y la evidencia que fue acumulándose después de ese año muestra a la fecha que la terapia sí funciona. Hay muchos problemas humanos que se resuelven con psicoterapia. Algunos problemas de la vida y otros que son problemas de salud mental importantes. Por ejemplo, síntomas depresivos, síntomas ansiosos, entre otros, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que la terapia psicológica para la depresión o para el estrés postraumático tiene un efecto mayor que la terapia farmacológica. Y eso es muy importante, ¿no? En otros problemas, probablemente una terapia combinada funciona mejor, como el trastorno obsesivo compulsivo,
y en otros probablemente la terapia farmacológica tiene una potencia mayor, como ocurre, por ejemplo, con el trastorno bipolar. ¿tá? Pero en términos generales, la terapia funciona, ayuda a la gente. Está mejor que las personas que están sin psicoterapia al cabo de un tiempo razonable. ¿no? El segundo punto es que si bien sabemos que la terapia funciona, no sabemos muy bien cómo ni por qué funciona. O sea, los mecanismos de cambio, la verdad es que no están suficientemente probados. Hay hipótesis, sin duda. Hay formulaciones que dicen la terapia funciona porque apunta, no sé, a elementos profundos de la personalidad o apunta a la modificación de ciertos hábitos que son inadecuados, etcétera, ¿no? Pero lo cierto es que no tenemos esa claridad. ¿tá? Eso, la verdad es que no nos deja muy bien parados, ¿no? Porque hay algunas intervenciones que funcionan y que no sabemos por qué funcionan y que son ciertamente discutibles, ¿no? Como la pseudociencia, ¿no? Sin embargo, las pseudociencias han mostrado que su resultado en general no difiere mucho de el placebo, ¿no? En cambio, la terapia psicológica sí tiene mayor efecto que el placebo. O sea, algo pasa con la psicoterapia, pero tenemos claridad qué es lo que ocurre, ¿no? Pero sabemos quizá algunas cosas a partir de estudios que han desarrollado Lambert, Garfield, Wampole, Email, entre otros, ¿no? Y eso es que la mayor contribución a que la terapia resulte la pone el consultante. Te silenciaste, Felipe, no se te escucha. Voy a seguir acá a pesar del lag porque alguien me sacó la conexión. Voy a conectarme igual de todas maneras de nuevo para poder continuar, ¿no? Está diciendo que la mayor parte del resultado se debe al consultante. Ahora sigo por acá, ¿no? Eso significa que la psicoterapia se explica principalmente por cosas que pone el consultante, por ejemplo, su historia, su aprendizaje, sus recursos, llamamos en general, ¿no? A lo que le ha ocurrido, sus redes, etcétera, ¿no? Eso es lo que explica entonces que la consulta resulte, ¿ya? No tanto lo que hace el psicoterapeuta. A veces al consultante le ocurren cosas espontáneamente, ¿no? Entre una sesión y otra, y llega a terapia de mejor ánimo, pero no porque nosotros hayamos hecho en particular algo, sino que es el propio medio y sus interacciones la que ayudan a solucionarlo. La contribución del consultante es alta, ¿no? Algunos como Lambert calculan esa contribución en prácticamente el 40% del resultado psicoterapéutico, ¿no? En psicoterapia, por lo tanto, tenemos que preocuparnos de incorporar lo que trae el consultante como objeto de intervención y de ayuda, ¿no? Para que los objetivos se cumplan. ¿ya? No podemos, bueno, hay obviamente modelos que de repente tratan al consultante como si viniera en déficit, ¿no? Como si no trajera nada, ¿no? Y nosotros tenemos que, entre comillas, enseñarles todo. Yo creo que esos resultados, esos modelos, ¿no? No dan cuenta de lo que sabemos o de los resultados, ¿no? Otro punto importante es que entendemos a la fecha que los factores relacionados al modelo, la técnica, son los menos relevantes. ¿ya? Lambert calcula en un 15% su contribución, pero otros como Duncan calcula eso en un 7%. ¿ya? Es decir, mucho más bajo que lo que calculaba Lambert. ¿no? Y resulta que siendo lo que menos contribuye, lo que de repente llamamos factores específicos, ¿no? Haciendo una comparación con el modelo biomédico, donde los fármacos tienen un componente específico, que es el que provoca la cura, ¿no? Y en ese sentido muchos creían que la psicoterapia contiene un elemento específico igual que los fármacos. Y la verdad es que podemos dar por cerrada esa hipótesis. La psicoterapia no equivale a un fármaco. Nosotros nos apuntamos con nuestra intervención a algo específico que apunta a la causa y que por lo tanto solucione de raíz el problema que traen los consultantes. ¿no? Lo que nos llama la atención es que nuestra formación
durante los 5 años de carrera o más en clínica, se ha orientado principalmente a transmitir modelos, a aprender modelos, ¿no? Muchos tienen asignaturas de modelos, psicoanálisis, humanista, sistémico, cognitivo-conductual, lo más comunes, ¿no? Y resulta que si ocupamos casi el 100% en formar en modelos, y sabemos que el modelo es lo que menos contribuye, yo creo que estamos fallando en algo en esa formación, ¿no? Hay otros elementos que probablemente nos van a ayudar mejor a ser más eficientes y efectivos psicoterapeutas, y que la gente que concurre con nosotros logre satisfacer las demandas, ¿no? y las expectativas que tenía, ¿no? Otro punto importante es que la investigación ha mostrado que también tienen relevancia la relación terapéutica. O sea, cómo tú acoges al consultante es relevante, ¿no? Quizás en otras disciplinas no es tan relevante, o quizás sí, ¿no? Un médico gastroenterólogo a lo mejor te va a ocultar adecuadamente, te va a examinar adecuadamente y te va a operar quizá adecuadamente, aunque prácticamente no te hable ni te mire, ¿tá? Pero en una relación terapéutica sí es relevante para el cambio, no solamente para sentirse cómodo, ¿no? La esperanza también tiene una contribución importante, ¿no? La esperanza del consultante, sin duda, ¿no? El consultante cuando siente que la terapia lo va a ayudar, y de que va a ser capaz de cambiar, ¿no? Pero creo que la esperanza también por parte del terapeuta, ¿no? El terapeuta que siente confianza en lo que hace, que confía en sus herramientas y transmite obviamente esa confianza al consultante y en sus acciones, ¿no? Bueno, y hay otros factores comunes, la verdad es que hay harto el libro de factores comunes. Yo justamente tengo un libro acá, lo estaba ordenando en mi biblioteca, este me quedó justo acá, se llama Principios Comunes en Psicoterapia, ¿no? Y hace una reunión de varios principios comunes que explican de alguna manera el cambio psicoterapéutico, ¿no? Otro punto importante es que un buen terapeuta es una combinación entre preparación, es sumamente importante la formación, ¿no? La experiencia, también la experiencia te ayuda a tomar de repente mejores decisiones, ¿no? Esa inteligencia más fluida, ¿no? Y, por ejemplo, que mostraba el doctor House, ¿no? El viejo, ¿no? Que obviamente opinaba a partir de su experiencia y respecto al diagnóstico de las personas que hay en sus manos con mucho mayor efectividad que los alumnos que lo acompañaban, ¿no? Entonces la experiencia también es importante, y la comodidad, y aquí viene algo sumamente relevante. También importa, para que el terapeuta sea efectivo, la comodidad que siente con su modelo. Es decir, que el modelo le quede, ¿no? Como cuando uno se compra un traje y a veces queda demasiado estrecho, como me pasó con enfoque cognitivo conductual conmigo, o quizás demasiado amplio. Es decir, no lo logro comprender, como me pasa de hecho con el psicoanálisis. Entonces, la investigación ha mostrado que no hay tanta diferencia entre un modelo y otro si igualamos ciertas condiciones. Sin embargo, la comodidad del terapeuta con lo que hace parece sí marcar la diferencia. Yo entiendo que muchos están recién egresando y por lo tanto todavía no saben si se sienten cómodos o no con el modelo. No lo han probado otros, pero justamente esa búsqueda quizás una de las cosas importantes que un recién egresado debe hacer para llegar a un modelo que se ajuste a su estilo, ¿no? El trabajo con los estilos terapéuticos también es importante. Hay un libro que se llama Ser y Hacer, ser y hacer terapia sistémica, de Marcelo Severio, y que habla justamente de los estilos personales, ¿no? Entonces, una combinación entre preparación, y resulta que en ese caso, en preparación, la formación que la mayoría recibe en la universidad es insuficiente. Muchos se tiran de inmediato a atender pacientes, pero la universidad no nos prepara también para ello, ¿no? Ustedes lo pueden reconocer. Lo que yo siempre he reclamado, en el fondo, es que la universidad enseña mucho qué hacer, pero no enseña cómo hacerlo, ¿no? Es decir, a alguien que tiene, por ejemplo, síntomas depresivos, se les dice que tienen que hacer una reestructuración cognitiva, pero no nos enseñan también cómo se hace la reestructuración cognitiva. Y queda, por lo tanto, como un nombre, sin mucho sentido. Sabemos que la gente se deprime por la manera como piensa, pero como no conocemos la técnica, creemos que decirle que no piense de esa manera o que piense más positivo es suficiente, cuando en realidad eso no sirve.
Entonces, esos son los factores con los cuales usted debería preocuparse y ocuparse para mejorar su efectividad como psicoterapeuta, ¿no? Otro elemento importante como para entender cómo funciona la terapia es que una terapia en general tiene un mito y un ritual. El mito son todas las creencias, las teorías, las hipótesis que plantea. Por ejemplo, un mito puede ser que el síntoma en un hijo refleja una disfunción familiar. Eso es un mito. No estoy diciendo que sea falso, ¿no? Estoy diciendo que en la analogía con lo que ocurre con los pueblos ancestrales, esas creencias compartidas que ayudan a explicar lo que está ocurriendo, lo podemos llamar mito. Como el mito también de que el comportamiento neurótico de alguien adulto se puede deber a algunas experiencias reprimidas del pasado. Eso también es un mito, ¿no? Y ese mito, la verdad es que funciona si está acompañado con un ritual coherente con el mito. Y el ritual es, o son, todos los procedimientos terapéuticos que nosotros ocupamos. Si mi mito es que el problema del niño se debe a una disfunción familiar, entonces el ritual consiste en modificar la estructura familiar. Si el mito es que el problema de este adulto se debe a experiencias traumáticas reprimidas en la infancia, entonces el ritual consiste en hacer consciente esas experiencias reprimidas. Cuando existe esa coherencia, parece que la terapia funciona más que cuando no existe esa coherencia. Y por eso también nosotros renegamos de aquellas personas, alumnos, colegas, que intentan hacer psicoterapia sin mito. O sea, una psicoterapia absolutamente técnica, pero sin ninguna idea, sin ninguna reflexión que le permita entender por qué esa técnica es adecuada para esa persona. De ahí la relevancia de la teoría, ¿no? Y también se ha demostrado que cuando esa teoría resulta coherente también para el consultante, entonces engancha y se compromete mucho más con la psicoterapia. Por lo tanto, no da lo mismo, ¿no? Otro elemento es que un buen consultante, un consultante que tiene más posibilidades de cambiar, más posibilidades de tener un resultado óptimo en psicoterapia, tiene también ciertas características, ¿no? Una de ellas es que está motivado por cambiar. Con los consultantes obligados, la verdad es que tenemos muy poca posibilidad de que genere un cambio. Lo saben quienes trabajan en contextos obligados, por ejemplo, en contextos relacionados con la atención de niños infractores de ley o con padres o familias que han sido derivados, ¿no?, por una supuesta vulneración de derechos. Entonces, como están obligados, entonces lo más probable es que si cambian es porque se sienten coaccionados a cambiar. Pero cuando la coacción disminuye, por ejemplo, cuando son dedos de alta, recuperan o vuelven a los anteriores comportamientos. Entonces necesitamos que la persona se comprometa, ¿no?, que entienda que es importante el cambio para su vida, para la vida de las personas que quiere, y se motiva, por lo tanto, a hacerlo, y no siempre llega motivado, ¿no? Segundo, que el buen consultante es la persona que reconoce que llegó a un límite, o sea, reconoce que con sus propias herramientas, con sus propias relaciones, ha sido insuficiente para resolver el problema que trae, y por lo tanto busca ayuda. No significa que esas herramientas y esas relaciones no sean suficientes. Pueden serlo, ¿no? Pero no sabe cómo. Y es el terapeuta el que le va a ayudar a poner esas herramientas y relaciones en movimiento para que logre efectivamente resolver su problema, ¿no? Y además, el buen consultante tiene expectativas claras de lo que quiere lograr. Sabe lo que desea. Es capaz de ponerlo en palabras, ¿no? Y eso que llamamos objetivo puede reflejarse en ciertos indicadores de logro que facilitan el cumplimiento de las metas. Consultante ideal, ya sabemos, por lo tanto, está motivado, sabe que necesita ayuda y que además tiene objetivos claros, ¿ya? Y tenemos que promover que estos elementos aparezcan también en las primeras sesiones de una intervención. Por último, lo que sabemos hoy es que una terapia efectiva es capaz de reconocer recursos de los consultantes, les atribuye control frente a los cambios y se orienta objetivos. O sea, no es una terapia que vaya, no sé, a donde lleve el viento, ¿no?, sino que se pone objetivos que direccionan la intervención, y además estos modelos efectivos
son capaces de prevenir recaídas. Es decir, impiden que la misma persona vuelva a las mismas acciones, que repita las acciones que lo llevaron al problema luego de ser dado de alta. Para eso también es importante la atribución de control. Bueno, ese es el estado del arte. Eso es lo que sabemos, ¿no? Si ustedes quieren preguntar dónde saqué toda esta información, hay varios libros, ¿no? Le mostré principios comunes en psicoterapia, tengo acá uno que se llama El gran libro de la psicoterapia, hay otro que tengo acá que se llama Mejorando los resultados en psicoterapia, de Alberto Jimeno Peón, etcétera, ¿no? Hay que leer, hay que estudiar, hay que investigar, ¿ya? Pero ahora que sabemos dónde estamos, ¿hacia dónde vamos? O sea, ¿hacia dónde se dirige la psicoterapia? Y ahí hay estos elementos actuales que permiten presumir cómo se viene el futuro, ¿ya? Primero, si ya sabemos que resulta, o sea, sabemos que resulta, entonces quizás hay que orientar la investigación a saber por qué resulta o cómo resulta, ¿no? Y por lo tanto investigar procesos, más que resultados, ¿no? La investigación de procesos no es tan fácil, ¿no? Porque cuando uno ocupa, por ejemplo, encuestas, generalmente las encuestas las ocupa pre, post, seguimiento, pero no sabemos muy bien lo que ocurre entre medio, ¿no? No sabemos lo que ocurre día a día. Y por lo tanto, para investigar procesos, se han inventado nuevas metodologías como el EMA. EMA significa evaluación ecológica de momento. ¿Y en qué consiste? Voy a dar un ejemplo. Yo estoy caminando por la calle y me suena el pito de un celular. Contesto el celular y me pregunto, ¿qué estás pensando? ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué estás haciendo? Etcétera. Una serie de indicadores de lo que está ocurriendo en el momento. De tal manera poder hacer una continuidad de qué cosas van ocurriendo a lo largo de un día y a lo largo de una semana durante un proceso psicoterapéutico, aprovechando evidentemente las nuevas tecnologías. Hay un monitoreo constante, como uno monitoreara el corazón, ¿no? Como si uno monitoreara los latidos cardíacos, la presión arterial, que también se monitorean, ¿no? Porque estos aparatitos permiten calcular también eso, sobre todo hay gente que está siendo tratada, por ejemplo, por estrés o trauma, ¿no? Y hay investigación importante, hay un fondo de la UDECONCE, que lo dirige Carolina Nostroza, la doctora Carolina Nostroza, que está evaluando la salud mental de estudiantes, principalmente lo que es depresión, ansiedad y estrés, a través de la evaluación ecológica del momento, ¿ya? Es algo, por lo tanto, innovador, ¿no? Segundo, la propuesta de tratamientos personalizados, ¿no? ¿En qué consiste esto? Esta es una cosa interesante, ¿no? Porque si yo soy capaz de determinar que ciertas técnicas o ciertas formas de trabajo terapéutico son más útiles para esta persona, pero no para esta otra persona, entonces quizás pueda crear un algoritmo donde ingreso cierta información, por ejemplo, la edad, el sexo, el tipo de motivación, las características del problema, el tiempo desde el problema, el síntoma predominante, entre otros, y este algoritmo, pensemos en un computador, me va a indicar cuál es la forma de trabajo terapéutico más efectivo para esa persona. Ese es la propuesta de tratamientos personalizados, ¿no? Ahora, en términos generales, la mayoría de nosotros hacemos tratamientos personalizados. Adecuamos las formas de intervención a las características particulares de nuestro consultante, ¿no? Ahí vimos a Inés haciendo una raya. Ahí la acusó al tiro el computador, ¿no? Les decía entonces de que nosotros generalmente hacemos tratamiento personalizado, ¿no? Pero de una manera intuitiva, no de una manera, entre comillas, objetiva, ¿no? Y eso es lo que busca esa investigación. Ahora, a mi entender, no es tan fácil, ¿no? Porque si me propone el computador una forma de trabajo terapéutico que yo no domino, entonces, ¿qué hago? O sea, no es tan fácil. Eso obligaría prácticamente a dominar un abanico enorme de técnicas de intervención, y la verdad es que nadie, en su sano juicio, ¿no?, puede dominar tantas, ¿no? Por lo tanto, hay que ocupar, por un lado, quizás un computador te puede efectivamente orientar más o menos qué hacer, pero también el criterio del terapeuta es importante para elegir quizás la estrategia más adecuada, considerando las que yo poseo y considerando también las características consultantes, ¿no?
Lo tercero es la emergencia de las terapias online. Las terapias online se hacían antes de la pandemia. Hay estudios que muestran, por ejemplo, que la terapia online con adultos es más efectiva que con niños, y la terapia online regular es más efectiva que la terapia online de urgencia. Eso lo sabíamos antes de la pandemia, ¿no? Pero la pandemia le dio un impulso enorme a la terapia online, de tal manera que la terapia online para niños empezó a adaptarse. Y en general la terapia a todo nivel empezó a adecuarse, ¿no? Pero la pregunta es, ¿será mejor la terapia online que la terapia presencial? ¿O será mejor la presencial que el online? ¿O no tienen diferencia entre ellas? Eso está en estudio. No tenemos una respuesta clara, pero sí tenemos una tendencia. Y la tendencia es que, igualando interés, las dos formas de terapia tienen la misma efectividad. Eso es lo que sabemos hoy día. Y ahí pongo una cita, ¿no? Para que la sigan ahí, para que justamente concluye que tienen la misma efectividad. Igualando interés. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo como terapeuta preferencia por la terapia presencial, voy a tener mejores resultados con la terapia presencial que online. Y si el mismo consultante tiene mayor preferencia por la terapia presencial, entonces le va a resultar mejor una terapia presencial que una online, ¿no? Ahora ustedes dirán, ¿qué pasa si el consultante prefiere un online y el terapeuta un presencial? Bueno, esas son las preguntas cuya respuesta todavía no conocemos, ¿no? Es como la pregunta, ¿qué pasaría si un cohete indestructible choca con, o sea, un cohete que destruye todo, choca con una muralla indestructible? Es la misma pregunta. No sabemos lo que va a ocurrir, pero algo ocurrirá si se da esa combinación. Otro elemento también sumamente relevante es situar culturalmente las terapias. Nosotros en Latinoamérica tenemos un problema serio. Y el problema serio es que hemos aprendido a hacer psicoterapia mirando los países del norte. Los libros que se leen en la universidad siguen siendo libros escritos en Europa o en Estados Unidos para hacer terapia. Yo como docente, la verdad es que cuando me tocaba elegir, elegía libros y terapeutas latinoamericanos para enseñar a mis alumnos. ¿Por qué? Porque nuestro contexto culturalmente es muy diferente a lo que ocurre en los países del norte. Aquí, en los países del sur, en Latinoamérica, por un lado hay más desigualdad, pobreza, por otro lado, positivo, hay más vida comunitaria y hay más solidaridad, ¿tá? Más vida familiar también, ¿no? Más vida en las calles también, ¿no? Que lo que ocurre con los países del norte, ¿no? Y por lo tanto, lo que ha ocurrido es que el solo trasvasijar modelos del norte a Latinoamérica no tiene un buen resultado. Por eso, justamente una de las razones por las cuales entré en crisis con las terapias cognitivo-conductuales, que no estaban adaptadas a nuestro contexto. Algunas técnicas son excesivamente racionales para cómo somos nosotros, ¿no? Una pareja en crisis, un manual norteamericano te va a proponer una terapia de entrenamiento en resolución de problemas. Pero traten ustedes que trabajan con pareja, de proponer una pareja que está enojada, ¿no? Que está molesta una con el otro, de proponerle una técnica algorítmica como la técnica de resolución de problemas. O sea, no los van a pescar porque están enojados. A eso me refiero, ¿no? Tenemos que situar culturalmente las terapias y en eso estamos. Por eso hacemos también investigación, como la que hemos ido publicando durante bastante tiempo, ¿no? De hecho, con Rodrigo Mardone publicamos un capítulo, ¿no? En una edición de un libro que fue impreso por Cambridge, que está en inglés, de hecho, nuestro texto. Esto es muy raro porque el libro fue publicado en inglés, ¿no? En los países del norte. Pero que nosotros criticamos justamente esto y damos cuenta cómo el currículum de formación de los psicólogos en Latinoamérica no da cuenta y no incorpora los elementos culturales o contextuales, ¿no? Entre otras conclusiones, ¿no? Otra cosa importante es la apuesta por la brevedad. O sea, a medida que pasa el tiempo va a haber mucho más presión por la brevedad de las intervenciones. Una de las razones de ello es que la terapia se ha democratizado. Antiguamente, cuando la terapia era de élite, las personas podían estar toda la vida en psicoterapia, toda su vida en psicoterapia. Y estaba bien, ¿no? Woody Allen es un cineasta reconocido que desde la adolescencia hasta hoy, ya tiene más de 80, ha estado en psicoterapia. Pero resulta que no todo el mundo tiene esos medios económicos ni el tiempo para ello, ¿no?
y por lo tanto las personas necesitan eficiencia. Eso es decir, lograr lo máximo en el menor tiempo posible. De hecho, es parte también de lo que nosotros como CESIS Chile hemos ido elaborando, ¿no? Formas de intervención breves para distintas problemáticas psicológicas que las personas presentan en consulta, ¿ya? Algunas de ellas las sometido a prueba. Nosotros probamos en Fondesit anterior. Fondesit es un fondo de investigación que existe en Chile, ¿no? Probamos 3 modelos de intervención breve, brevísima, ¿no? 4 sesiones cognitivo-conductuales, 4 sesiones de mindfulness y 4 sesiones sistémico breves, ¿no? Y mostramos resultados importantes porque los 3 grupos tenían mucho mejor resultado en reducción de síntomas depresivos, reducción de síntomas postraumáticos y promoción del bienestar que un cuarto grupo en lista de espera. ¿Ya? Bueno, nuestros protocolos breves a todo esto están circulando, ¿no? Nosotros usamos ahí protocolos de cada modelo de 4 sesiones y eso lo hemos ido compartiendo, así que lo piden, se lo entregamos, porque nuestro interés obviamente es que las personas puedan mirar, ¿no?, lo que nosotros estamos haciendo en investigación y adquirir estas herramientas prácticas de trabajo terapéutico que hemos ido elaborando. ¿Ya? El manual sistémico breve a todo esto fue elaborado por Rodrigo Mardones, Pablo Concha, Marbella y yo. Y una apuesta por la integración. Hoy día, esta como disputa entre cuál modelo es mejor, ya está en desuso, por las razones que les he dicho anteriormente. Sabemos que la mayoría de los modelos que cumplen con las características que están en la última diapo anterior, resulta. Y sabemos también que la comunidad del terapeuta con el modelo es más importante que un modelo en sí. Pero uno puede cegarse a incorporar dentro de su propio quehacer técnicas o estrategias que derivan de otros modelos en la medida que sean coherentes con mi modelo. Y esa apuesta por la integración también ha guiado mucha investigación que se hace actualmente. ¿Qué pasaría si un terapeuta cognitivo-conductual incorpora la pregunta del milagro para fijar objetivos? Claramente mejora su desempeño, sin necesidad de que se conviertan en terapeutas centrados en soluciones, siguen siendo cognitivo-conductuales. Lo mismo cuando nosotros, terapeutas sistémicos breves, incorporamos la reestructuración cognitiva como técnica para trabajar con pensamientos negativos. No dejamos de ser sistémicos breves, nosotros seguimos con una forma de explicación contextual y sistémica, ¿no? Pero la técnica la podemos perfectamente utilizar en esta forma integrada de trabajar. Y una de las características de la terapia sistémica breve es que efectivamente es un modelo integrativo, ¿no? Bueno, por lo tanto, yo propongo una práctica basada en la evidencia. ¿Ya? Hagamos una práctica basada en la evidencia. ¿Qué no significa esto que está acá? Porque esta es mi propuesta, ¿no? Mi propuesta es nuestra práctica psicoterapéutica basada en la evidencia. ¿Qué no significa? No significa utilizar terapias estandarizadas, previamente definidas, un manual, un protocolo, orientados a tratar trastornos que presenta un consultante. Eso no es práctica basada en la evidencia. Eso se le ha llamado más bien terapias empíricamente validadas, ¿no? Las TEP, ¿no?, que están protocolizadas y que son para un trastorno. Los trastornos no van a terapia, van personas. Y personas con un problema. Y tenemos que ayudar a las personas a resolver un problema adecuándonos a sus propias características, ¿no? Entonces, ¿qué significa una práctica basada en la evidencia? Significa integrar la mejor evidencia disponible, por lo cual tenemos que leer y tenemos que cultivarnos, qué resulta y qué no resulta de ninguna manera, con el contexto y cultura del consultante. Tenemos que considerar al consultante, ¿no? Y con la preferencia del psicoterapeuta, que tiene que ver con la comodidad, ¿no?, que está basada muchas veces en su formación, tanto la que recibe como la que busca por sí mismo, y la experiencia. Eso es práctica basada en la evidencia, no es definición mía, es definición de la APA. ¿Ya? Y eso es lo que le quería contar hoy día. Por lo tanto, doy fin a mi intervención. Me imagino que hay preguntas, no sé si las preguntas las respondemos hacia el final, pero hasta aquí al menos llego yo, no sé ni siquiera el tiempo que llevo, porque tenía mi celular ocupado. Así que muchas gracias. Le paso la palabra entonces a Rodrigo. Me imagino que las preguntas las veremos entonces hacia el final. Adelante, Rodrigo. Voy a dejar de compartir. Muchas gracias. Sí, yo creo que las preguntas al final mejor, porque si no
se extiende. Bien, quiero comenzar agradeciendo la asistencia. Creo que ¿cómo se llama? Que es revelador porque es una instancia más reflexiva, ¿no? No es algo que nos vaya a proporcionar técnicas, ¿no? O muchos datos, que muchas veces es lo que se suele buscar. Quiero agradecer dentro de la presencia la asistencia de mis colegas mujeres o profesionales de otras áreas mujeres. Sabemos que en este pacto patriarcal, ¿cierto? Nuestra cultura les instala por defecto siempre cuidar, agenciar cuidado a alguien, hijo, familia, lo que sea, y probablemente muchas están asistiendo con algún hijito o alguien ahí, ¿cierto? En la familia dando vueltas. Y creo que decidir participar de estas instancias además no denota el esfuerzo al que muchas veces son sometidas. A mis colegas varones también, gracias por la presencia. Muchas veces la misma cultura patriarcal, ¿cierto?, hace que evitemos instancias de formación, creyendo de que, ¿cierto?, quien nos puede enseñar algo, y significa de alguna manera también un acto de humildad. Ya, voy a hablar un poquito de lo que yo observo, ¿cierto?, desde mi experiencia. Quiero decir de que, de todas maneras, ¿cierto?, así como Felipe y yo tenemos la misma condición, ¿no?, de hombres heterosexuales, probablemente, ¿cierto?, hay que tomar en cuenta esa situación desde la que hablamos, ¿no? Además de una disciplina construida desde, ¿cierto?, los machos, silenciando sistemáticamente y a veces intencionalmente la voz de las mujeres en la investigación, en lo que, ¿cierto?, tienen que decir desde su perspectiva dentro de esta disciplina. Y desde ahí quiero pedir disculpas por si en algún momento en mi presentación, ¿cierto?, en el discurso pedagógico pudiera tener alguna expresión que lastimara, ¿cierto? No es la intención de lastimar a nadie, y en eso quiero, ¿cierto?, pedirles que colegas mujeres o colegas que, ¿cierto?, adscriben a otra orientación sexual dentro de todo lo que hoy día visibilizamos como diversidad, me corrijan inmediatamente por chat, ¿cierto?, por micrófono, y así me ayudan a ser mejor persona. Voy a hablar un poquito de lo que yo observo, ¿no? Creo que así como Felipe, ¿cierto?, habla de su historia, como llegó a la terapia, ¿ah? Ya lo notaron, ¿no? Es bastante mayor que yo, así que más cercano a Freud de lo que yo estoy. Eh, yo llegué a la psicología después de haber tenido que pasar por dos disciplinas, que eran la filosofía y la teología. Eh, y por lo tanto, decidí, ¿cierto?, estudiar esta otra disciplina. Y llegué y me sorprendió un poco, ¿no? Porque venía de dos tratados humanistas súper grandes. Y claro, tener que empezar a observar, ¿cierto?, un poquito la psicología que se enseña en la universidad. Después uno se da cuenta, ¿no?, que hay mucho más disponible, pero lo que se enseña en la universidad, ¿cierto?, me dejó con demasiadas incógnitas por resolver. Quiero decir que en ese tiempo, sobre todo en la universidad, estaba como muy fuerte, ¿no?, el modelo cognitivo-conductual, lo decíamos el modelo dominante. Debo decir que yo conocí el modelo sistémico debido a un profesor que ni siquiera enseñaba terapia, y más tarde, ya hacia el final de la carrera, un joven docente llamado Felipe García se encontró con un viejo estudiante llamado Rodrigo Mardones. Entonces yo le pedí de alguna forma que me ayudara a sistematizar lo que venía estudiando de manera personal, y ahí ya me involucré directamente con el modelo. Entonces quiero decir que asisto de alguna forma a la terapia psicológica, ¿cierto?, también con ese, podríamos decir, estudios previos, ya de filosofía, ¿cierto?, y teología. Desde esa perspectiva, ¿cierto?, cuando se nos pide hablar hoy día acerca de, ¿cierto?, cómo visualizamos el futuro, creo que en general, ¿cierto?, lo que hacemos es una proyección de puntos en el presente, ¿no? Es decir, pensamos el futuro, ¿cierto?, a partir de los elementos que vamos viendo en el presente, un presente que ¿cierto?, también deviene desde nuestro desarrollo, ¿no?, como disciplina. Y por lo tanto, de alguna forma proyectamos, ¿no? Pero sabemos que el futuro también nos puede sorprender. Yo creo que especialmente los primeros, ¿cierto?, padres de la psicología clínica, especialmente, no sospecharon, por ejemplo, que alguna vez, no sé, la psicología se iba a separar de la tutela, ¿no?, de la medicina. ¿Ah? Hay que pensar, ¿cierto?, que casi la primera mitad del siglo XX, en general, los psicólogos y psicólogas eran médicos. Y por lo tanto, de cierta forma, hoy proyectamos en este acto, ¿no?, en donde conversamos con ustedes, Felipe y yo, ¿cierto?, proyectamos nuestra forma de entender la terapia.
Y en eso tal vez el diálogo es posible, porque entre Felipe y yo no solo hay una amistad, sino que hay una mirada común al respecto, ¿cierto?, de lo que comprendemos. Sin embargo, hay que plantear, ¿cierto?, cuando nos hacemos preguntas, ¿no?, por la efectividad de la terapia, ¿cierto?, y una serie de incógnitas que intentamos resolver, ¿cierto? También hay que suponer que a la base, hablar con otros acerca de lo que nos sucede es parte del ser humano. Somos la especie que dialoga, ¿ah?, que logra llevar, ¿cierto?, a códigos entendibles, inteligibles, transmisibles, lo que vive en las experiencias, ¿cierto?, con el medio, lo que vive en las experiencias con otras personas, ¿no?, y con uno mismo. Es decir, ¿cierto?, todos hemos tenido la experiencia, probablemente de en algún momento de la vida, sentarnos a conversar con alguien que consideramos, ¿cierto?, pudiera de alguna forma enriquecer lo que estamos viviendo en ese momento. Por lo tanto, hablar con otros, ¿cierto?, acerca de lo que nos ocurre es parte de nuestra condición o de nuestro ser humano. Por lo tanto, la terapia como una propuesta conversacional, ¿cierto? Es decir, articulada, organizada, sometida a investigación, a observación al respecto de qué funciona, qué no funciona, maniobras más, ¿cierto?, efectivas que otras, en fin, y los resultados, es algo nuevo en la historia de la humanidad. La terapia psicológica, ¿cierto?, eh, es un espacio de conversación, es un espacio de encuentro entre dos personas, y ¿cierto?, uno lo puede experimentar, quienes todavía están en el formato estudiante y que no, y quienes no, ¿cierto?, recordarán las experiencias en la cámara GS, la sala espejo, en donde cuando el micrófono no funcionaba, ¿cierto?, entonces detrás del espejo lo que nosotros veíamos eran personas moviendo la boca, ¿no?, que están de alguna forma dialogando. Por lo tanto, ¿cierto?, más allá de lo que tenga que ver con las investigaciones, ¿cierto?, y todo el trabajo importante en esa área, la terapia es conversar, es sentarse uno frente al otro, hoy día, ¿cierto?, también mediado por la cámara, para hablar y escuchar en un encuentro entre dos seres, ¿cierto?, que estén ahí. Eh, en eso, en el desarrollo histórico, ya lo mencionó Felipe, no voy a extender, ¿cierto?, inicialmente una experiencia de terapia exclusiva y discriminadora, es decir, ¿cierto?, para quienes tenían recursos. Además comienza, ¿cierto?, esta manera, ¿no?, de vivir, ¿cierto?, nuestros problemas o de buscar ayuda al respecto del bienestar en los ambientes europeos, norteamericanos, ¿cierto?, en los cuales se da una condición social y económica privilegiada, y por lo tanto, ¿cierto?, a la terapia no logran acceder todos, ¿cierto?, y todas. Incluso uno podría mapear, por ejemplo, cómo el psicoanálisis comienza a moverse en el mundo, ¿cierto?, hasta llegar a Latinoamérica, e ir encontrando cómo, por ejemplo, hay elementos que tienen que ver como con una moda, ¿cierto?, cómo de alguna forma se va desarrollando o se va extendiendo también en las castas sociales que pueden tener, ¿cierto?, los recursos necesarios para pagarse el psicoanálisis en ese momento. Y sin embargo, ¿cierto?, en la medida en que la terapia se va desarrollando, uno observa paulatinamente una experiencia, un proceso de separación, ¿cierto?, de la tutela de la medicina. No solo tiene que ver con que no somos médicos, sino que además, ¿cierto?, en un primer momento, el lenguaje biomédico, causalista, es decir, buscar una causa individual, específica, que pudiera explicar un malestar, ¿cierto?, una conducta anormal, una situación, ¿cierto?, de menoscabo en el bienestar, era lo que quedó como un resabio. Actualmente las terapias también se han alejado especialmente del uso del lenguaje biomédico, es decir, han integrado de alguna forma los elementos que han provenido de nuevas disciplinas científicas, como por ejemplo la cibernética, más tarde, ¿cierto?, el constructivismo y el construccionismo social, para poder, ¿cierto?, plantearnos una experiencia o una mirada al respecto, no solo de la patología mental ni del malestar, ¿cierto?, sino que hoy día incluso poniendo en cuestión aquellos que hemos dicho al respecto del aparato mental. Por lo tanto, ¿cierto?, hoy por hoy, de alguna forma, hay una diferencia radical al respecto de las terapias clásicas, ¿cierto?, o terapias modernas, como se les llamó, y las terapias postmodernas, ¿no?, o podríamos decir más actuales. Y en eso hay una línea divisoria que marca una postura, ¿cierto?, y que va a posibilitar ciertas experiencias y que va a negar otras en ambos lados. Sin embargo, podríamos decir que en este contexto, la terapia psicológica está abierta, ¿cierto?, mucho más a los referentes más interaccionales de las personas que, ¿cierto?, el intentar buscar una causa individual al respecto, ¿cierto?, de una patología que se podría observar como individual al estilo de los médicos, ¿ya?
Ahí alguien levantó la manito, pero vamos a responder las preguntas al final. Así que, Bárbara, escriba la pregunta para que no se le olvide. Al respecto de eso, ¿cierto? Como idea, la idea de hablar un poquito del futuro, entonces también pensé en proyecciones, ¿no? Creo que alguna de las situaciones más interesantes que podemos observar al respecto de la terapia deviene de la disponibilidad, es decir, hoy día vamos a terapia también porque podemos ir a terapia. Quiero decir de que el box a veces también es visitado por personas que no están experimentando un malestar posible de ser rotulado, sino que muchas veces vienen con el fin de autoexplorarse, vienen con el fin de mejorar, ¿cierto?, la calidad de vida, vienen porque están haciéndose preguntas fundamentales. Y por lo tanto, ¿cierto? Y eso deviene probablemente también de una mayor disponibilidad, en eso hay que pensar, ¿cierto?, como la proliferación de universidades, ¿cierto?, más disponibles, como las privadas, ¿cierto?, han ido construyendo o han ido, ¿cierto?, de alguna forma titulando mayor cantidad de terapeutas, ¿ya? Y en eso hay que destacar el papel de la mujer, y eso es una cuestión estadística, ¿no? Medida, 77-80% de las mujeres, perdón, de los estudiantes en una clase de psicología son mujeres. Y eso es evidente probablemente si hacemos una mirada, ¿no?, en la sala, y en todos los programas de cursos, diplomados, en los cuales la presencia de terapeutas mujeres, ¿cierto?, es evidentemente mayor que la de los terapeutas hombres. Y creo que la primera proyección en ese punto tiene que ver también con cómo la mujer, ¿cierto?, puede hacerse cargo, ¿cierto?, de líneas investigativas que antes no era posible. Ya sabemos que todavía las posibilidades son limitadas. Una pandemia dejó a la vista, ¿cierto?, un dato complejo al respecto del problema de género, ¿cierto?, en donde la publicación de trabajos de mujeres disminuyeron prácticamente en un 50%, y gran parte de la explicación tiene que ver, ¿cierto?, con que el confinamiento obligó a las mujeres, ¿cierto?, a dedicarse a labores que no le permitían trabajar en la producción intelectual, ¿ya? Dentro de eso, ¿cierto?, las proyecciones, evidentemente, está la terapia online, lo mencionaba Felipe, ¿no? La pandemia, de alguna forma, ¿cierto?, posicionó ya la terapia online. Y en eso es interesante porque probablemente coincidirán conmigo, ¿cierto? La terapia online en este momento, ¿cierto?, no es nativa de Internet o estas tecnologías, sino que lo que hemos estado haciendo, ¿cierto?, con mayor o menor, ¿cierto?, dedicación, es adaptar la terapia que hacíamos de manera presencial para, ¿cierto?, realizarla a través de estas tecnologías. Pero en general, ¿cierto?, no podemos todavía hablar de una terapia nativa de Internet o del ciberespacio, como lo queramos llamar, eh, sabiendo que si hay otros elementos donde sí se pueden observar elementos nativos, ¿no? El juego es parte de los mamíferos al menos, ¿no? Hemos visto incluso insectos jugar, ¿no? Ya, ok, el juego, ¿cierto? Podemos hablar hoy día, tenemos una manera, ¿cierto?, nativa de jugar a través, ¿cierto?, de estas tecnologías. En fin, probablemente otras disciplinas como la música, por ejemplo, y otras más que han logrado tener eso. Nosotros, pareciera ser, ¿cierto?, todavía no disponemos de eso. Sin embargo, ¿cierto?, la modalidad online, es decir, hacer terapia a través de esta modalidad, parece que ha llegado para quedarse. ¿Ah? Lo han descrito como una experiencia, ¿cierto?, un poco más accesible, es decir, un paciente no tiene que viajar, por ejemplo, al box. Muchos han descrito, por ejemplo, una mayor experiencia de intimidad cuando se hace desde esta perspectiva, ¿cierto?, o desde esta plataforma. En fin, hemos logrado de alguna manera, ¿cierto?, instalarlo, y en general, hoy día preguntamos, ¿cierto?, ¿usted desea esta terapia online o la desea presencial? En lo personal, como terapeuta, estoy trabajando en modalidad online solamente, ¿no? Pero claro, yo puedo contar con la experiencia probablemente el privilegio de estar dedicado al trabajo de terapeuta con psicólogos y psicólogas. Por lo tanto, es una terapia un poquito más, podríamos decir, fluida, ¿no? En la cual hay una persona que trabaja conmigo, ¿cierto?, en ese proceso, y que de alguna manera compartimos gran parte del conocimiento, y por ende, ¿cierto?, no hay gran barrera al respecto. Sin embargo, ¿cierto?, también es la experiencia que vemos en personas comunes y corrientes. Creo que dentro de las proyecciones, y probablemente como una dificultad de la academia universitaria, es la proyección o la mayor disponibilidad de centros
entre comillas, especializados, porque, claro, hay harta venta, ¿no?, de programas de formación, de cursos y especialización en Internet que es sencilla de realizar, basta que uno contrate cierta docencia, ¿cierto?, y uno propone un programa y se lanzó, ¿no? Pero hay mayor disponibilidad, ¿cierto? Y eso hay que subrayarlo porque en este momento, por ejemplo, lo más probable es que sin este medio sería una charla que estaríamos dando Felipe y yo en algún lugar, en una universidad o en algún salón, ¿cierto?, con menos de la mitad de las personas que asisten. Y esto nos permite, desde distintas latitudes, ¿no?, acceder y participar de una charla como esta. Por lo tanto, ¿cierto?, esa ha sido una potencia. Y por otro lado, porque las universidades a la hora de moverse, ¿cierto?, tienen que responder también a intereses no económicos y de mercado, y por lo tanto la actualización de sus currículum, y por lo tanto el tener cierta docencia que investigue no siempre es algo posible. Por lo tanto, yo en lo personal, ¿cierto?, razón por la cual, a pesar de que me presentaron así, dejé toda la docencia universitaria de pregrado en el año 2021, creo, ¿cierto?, de que centros especializados van a lograr tener una mayor propuesta de especialización y más significativa e importante que las mismas universidades. Creo que en términos de proyecciones, la apertura a la diversidad, es decir, en la medida en que hemos ido desarrollándonos como cultura, tal vez no en el nivel que quisiéramos, ¿cierto?, o que quisieran especialmente las personas que han tenido que sufrir la discriminación por pobreza, por orientación sexual, ¿cierto? Tal vez no está todavía de manera perfecta, pero hay una mayor apertura. Quiero decir que, por ejemplo, en este contexto ha sido posible el que las mujeres, ¿cierto?, tengan esta presencia en la formación universitaria, pero también la llegada, ¿cierto?, y la aceptación de estudiantes trans, por ejemplo. Quiero decir trans porque probablemente visualmente muchas veces, ¿cierto?, son más identificables que, por ejemplo, una mujer lesbiana o un homosexual, y pueden, ¿cierto?, cursar la carrera sin esta especie de observación que había hace poco tiempo atrás al respecto de sujetos patológicos, ¿no? Y por lo tanto, ¿cómo tú vas a permitir, ¿cierto?, que un sujeto como este estudie, ¿cierto?, una carrera que versa sobre la salud? Hoy día, por ejemplo, hasta el año pasado, cuando yo ya dejé de ejercer clases, ¿no?, en la enseñanza de pregrado, pude tener, ¿cierto?, la alegría de ver cómo se podía abrir también, ¿cierto?, este espacio para personas que antes eran descritas como patológicas. Y creo que eso nos va a permitir probablemente todavía ajustar mucho más lo que es nuestra propuesta de construcción del bienestar para personas, ¿cierto?, que no necesariamente comparten la misma orientación sexual o habitan el mundo como nosotros, ¿ya? Creo que cuando uno mira la terapia, ¿cierto?, en general, uno observa movimientos que son interesantes, ¿no? Ya venía diciendo cómo nace en un ambiente médico, ¿cierto?, cómo hay una progresiva, ¿cierto?, separación de la tutela, ¿cierto?, del tutelaje de la medicina, para luego, ¿cierto?, presentar una psicología estudiada, desarrollada e investigada, ¿cierto?, por psicólogos no médicos, psicólogos y psicólogas no médicos, para más tarde, ¿no?, ya pensar en los años 80, lo que ha sido la experiencia de la escuela de Milwaukee, ¿cierto?, en terapia narrativa, ¿cierto?, la presencia importante y significativa del trabajo social dentro de la terapia psicológica, y yo a mi modo de ver, creo, ¿cierto?, que en el futuro cercano vamos a tener una fuerte influencia de las profesiones relativas a la comunicación social. Quiero decir que en eso, ¿cierto?, hoy día tenemos una gran cita pendiente como disciplina al respecto de todo lo que tiene que ver con el manejo de la información, con la influencia de los medios de comunicación masivos, ¿cierto?, con las nuevas tecnologías y cómo de alguna forma también van haciendo la experiencia mental hoy día, ¿no? O sea, prueba de eso es observar, ¿cierto?, las elecciones de Trump, es observar, ¿cierto?, lo que ocurrió y las fake news al respecto de, ¿cierto?, el rechazo de la nueva constitución, y eso, ¿cierto?, está mostrándonos de alguna manera un desafío al respecto de cómo, ¿cierto?, comprender también los procesos de terapia, perdón, proyecciones. Si tuviera que hablar de desafío, creo que el primer desafío, vengo hace rato lanzándole el guante a la academia, ¿cierto?, tiene que ver con una academia conectada con los desafíos reales. Es decir, lo lamento si hay colegas, ¿cierto?, que de alguna forma
coquetean con el psicoanálisis, ¿no? y con alguna de las escuelas cierto, clásicas, pero ya no tienen una respuesta para la situación actual de la humanidad. Y todavía se usan largas horas enseñando, por ejemplo, teorías, ¿no? que primero nunca fueron probadas, ¿cierto? Y que además ya están, ¿cierto? Perdieron vigencia. Creo que la academia debe, ¿cierto? Conectar con los desafíos reales, que son algunos de los que voy a mencionar. Ya creo que nosotros, como profesionales del área, estamos llamados a superar el efecto de una educación de mercado. Es decir, esto, ¿cierto? Lo puede observar uno al respecto del tedio que uno experimenta, por ejemplo, de la formación teórica, del tedio y el malestar que uno experimenta en la formación de carrera al respecto de conocimientos relativos a estadística y metodología de la investigación. Quiero decir que también tiene que ver con la cuestión actitudinal al respecto de cómo uno se educa, de cómo uno estudia, y que en el caso nuestro, sin ánimo, ¿cierto?, de una crítica en específico, aún en formación de postítulo, nos toca lidiar con profesionales, por ejemplo, que reclaman porque hay mucha lectura, ¿cierto? Que buscan que se les aprueben ciertos módulos de terapia, perdón, de diplomado, de curso, ¿cierto? A la mala, y hay como una especie todavía, ¿cierto? Un resabio importante que proviene de una educación básica y media, y probablemente también universitaria, que te enseñó que estudiar se puede hacer sin esfuerzo y que el esfuerzo en el estudio es tedio. ¿Ah? Ese es un problema que tenemos. Es decir, creo que en gran parte hay que asumir que somos una profesión que ha ido siendo desprovista de conocimientos de tipo más humanista. Para qué decir al respecto de la ética, en algún momento con Felipe lo conversamos en otro Zoom, ¿cierto? Y es importante observar eso. Creo que en esa misma línea debemos resolver el vínculo entre investigación y práctica. Es decir, hay papers, ¿cierto?, que muestran que muchas veces terapeutas no hemos leído ni siquiera un paper al semestre. Por lo tanto, debiéramos pensar, ¿cierto?, es que lo que vemos, ¿no?, en el desarrollo social y cultural nos implica la lectura y el estudio de investigación permanente que, ¿cierto?, va emanando de los centros y universidades, pero al mismo tiempo a los investigadores, ¿cierto?, les llama a escribir para ser leídos, ¿no? Y no estar solo en discusiones entre ellos. Y desde esa perspectiva, ¿cierto?, creo que la terapia, como lo decía Felipe adelante, latinoamericana, es un llamado. No me voy a extender en la idea, ¿cierto?, o que ya planteó él al respecto de nuestras aplicaciones de modelos del norte. Sin embargo, ¿cierto?, la psicoterapia latinoamericana, como desafío, ¿cierto?, a construirse, posee al menos dos problemas significativos. Primero, no poseemos una filosofía latinoamericana, y eso es complejo. Es complejo porque en otros ambientes del conocimiento, como por ejemplo en la teología, sí se logró construir una teología de la liberación, más allá de los resultados que obtuvo, ¿no?, dentro de lo que fue la misma Iglesia Católica, pero se logró. Y nosotros no hemos logrado todavía elaborar una filosofía latinoamericana, lo que nos deja varias preguntas al respecto de una cosmovisión latinoamericana, una cosmología latinoamericana, ¿cierto?, una epistemología latinoamericana. En donde incluso nos hagamos preguntas, por ejemplo, si hemos de seguir pensando, ¿cierto?, al ser humano con la centralidad en la mente, y qué entendemos por ello. Esa es una forma de comprender el ser humano europea, y de alguna forma se nos ha colonizado bajo esa mirada, ¿no?, cerebrocentrista, y con una manera de comprender el aparato mental bastante, ¿cierto?, podríamos decir, marcado por lo que es el desarrollo del método científico y las formas de lograr conocimiento desde Europa. Dentro de los desafíos hoy día a observar, hemos de plantear nuestras preguntas, por ejemplo, respecto del fenómeno migratorio. Es decir, cuando hablamos de las migraciones, ¿cierto?, no es solo referirnos a todo lo que ha sido la propaganda, ¿cierto?, en Latinoamérica al respecto del desprestigio de la llegada de hermanos latinoamericanos, ¿no? Es decir, en Chile nos toca de manera muy, ¿cierto?, fuerte mostrar a la migración como un problema social cuando en el fondo es un problema político, en donde se ha subrayado, por ejemplo, el que la delincuencia en estadística ha subido debido a la llegada de migrantes. El problema de las migraciones es que hoy por hoy tenemos alrededor de 10 a 15 millones de
personas apátridas en el mundo, es decir, que no pertenecen a ningún país. Y al respecto de eso, la psicología, ¿cierto? Hemos de pensar cómo podemos hoy día imaginarnos, ¿no? Cómo podemos hoy día trabajar con personas que la noción de país no está presente en ellos. Debemos resolver un problema importante respecto del cambio climático. Ya hay algunas investigaciones en el área de psicología, ¿cierto? En psicología clínica y cambio climático. Es un problema real, ¿no? Está cada vez la evidencia, ¿cierto? En la prensa mostrándonos cómo nuestros climas han generado las alteraciones, se han alterado como se han alterado, ¿no? Hoy día tenemos que ver, ¿cierto?, el problema de las marejadas, incendios forestales, ¿cierto?, una serie de cuestiones que están ahí y que están provocando en la población no solo estrés, sino que nos van a instalar incógnitas. Por ejemplo, Chile tiene que hacerse cargo en algún momento, lo han dicho los climatólogos, de cómo el desierto de Atacama va a comenzar a desplazarse hacia la zona centro, y eso significa entrenar, ¿cierto?, y capacitar el campesinado para la producción, ¿cierto?, con climas diferentes. Y evidentemente el problema del capitalismo, ¿cierto?, en el futuro. Cuando digo capitalismo, no me lleven, ¿cierto?, a la figura de que yo soy un comunista, no tiene que ver con eso, ¿cierto? Tiene que ver con que la inteligencia artificial, ¿cierto?, ha ido avanzando de manera, ¿cierto?, abrumadora al respecto del reemplazo laboral. Esto nosotros ya lo estamos viendo en los supermercados de manera evidente con las cajas, ¿cierto?, inteligentes, pero va a llegar un momento pronto en donde vamos a tener masas de desempleados. Quiero que observen el siguiente video, ¿cierto?, en donde lo bajé de TikTok, una entrevista que me pareció interesante de Elon Musk, y fíjense lo que plantea. Perdón, tengo que compartir el... Cuando subí no me di cuenta que no compartí el audio. Ahí va. Fewer and fewer jobs that a robot cannot do better. Okay. What to do about mass unemployment? This is going to be a massive social challenge. And I think ultimately we will have to have some kind of universal basic income. I don't think we're going to have a choice. So it means that unemployed people will be paid across the globe. Yeah. Because there is no job, machine, robot is taking over. And I want to be clear that these are not things that I think that I wish would happen. These are simply things that I think probably will happen. If my assessment is correct and they probably will happen, then we need to say, what are we going to do about it? And I think some kind of a universal basic income is going to be necessary. The output of goods and services will be extremely high. So with automation, there will come abundance. Almost everything will get very cheap. The harder challenge, much harder challenge, is how do people then have meaning? Entonces, fíjense desde esa perspectiva, ¿cierto? Quiero hacer una mirada a este respecto porque creo que hay varios elementos que tenemos que resolver acá. Es decir, en este contexto, ¿cierto?, del capitalismo, es donde se explica, ¿cierto?, una psicología que deviene de un método científico biomédico que busca subjetivar problemas que son sociales. Y en esa línea, ¿cierto?, la investigación y nuestra mirada al respecto de de la situación del ser humano hoy día puede ser obtusa si no pone una mirada al respecto de cómo hemos ido haciendo o construyendo una sociedad que provoca malestar. E insistimos en subjetivar, en plantear problemáticas al respecto del individuo, ¿cierto?, y en crear dispositivos, mecanismos, maniobras en la terapia para que la persona insista en un trabajo introspectivo para que descubra cuál es su problema cuando el problema muchas veces es social. Y en eso, por lo tanto, quiero decir que es necesario, ¿cierto?, que propendamos a una terapia que tenga una mirada, ¿cierto?, social significativa, que podamos comprender nuestro rol de terapeutas, ¿cierto?, en una transformación de lo social y por lo tanto con un compromiso no solo del reclamo, ¿cierto?, o la rabieta al respecto del sistema en el que estamos, sino que con conocimiento al respecto de lo que está ocurriendo. Nuestra terapia hasta hoy, ¿cierto?, sigue prescribiendo tratamientos individuales, técnicas individuales, tareas individuales. Debemos hacer que las personas conecten con lo colectivo, se encuentren con sus familias, entiendan que la soledad que muchas veces experimentan
tiene una razón en cómo nos hemos organizado socialmente y que esta manera de organizarnos socialmente, como el capitalismo, tiene una historicidad. Es decir, hay un momento en la historia donde comienza y por lo tanto no es connatural. Así como hemos venido declarando, siento que las interacciones violentas no deben ser naturalizadas, que la discriminación no debe ser naturalizado, el individualismo tampoco lo podemos naturalizar. Es propio de nuestro tiempo y hay ejemplos muchas veces que son irrisorios. No recuerden ustedes, para los que vivíamos en Chile, ¿cierto? En el 2010 y tuvimos que pasar por el terremoto, muchos decíamos como anecdótico, ¿no? Ese día yo conocí a mi vecino, a mi vecina del condominio, del edificio. No puede ser que continuemos en una experiencia social y cultural que sospecha y desconfía de lo público. Ese es el capitalismo haciendo su efecto en nosotros. Debemos de alguna forma poner una mirada al respecto de eso There will porque be fewer. genera de alguna forma desesperanza. La invitación a hacer comunidad, si desean seguirme o seguir a Cesis, ahí están. Era un poquito lo que hoy día quería compartir, sabiendo que nos quedan unos 15 minutitos para hacer preguntas, así que traté de abreviar un poco más ¿cómo se llama? El trabajo. Ahí está. Muy bien, no sé si se me escucha bien o cortado, hay algunas manos que se están levantando, que es Samuel y luego Luis, así que escuchamos las preguntas. Sí les vamos a pedir, por razón de tiempo, que la pregunta sea breve, por favor, ¿ya? Breve, no que sea una extensa formulación, ¿no? Entonces ahí están Samuel, Luis, Jesús e Israel. Adelante, Samuel. Hola, buenas tardes. Mira, es bastante atractivo la conversación que se ha sostenido, pero me quedo dando vuelta el tema sobre la capacitación universitaria, 5 años de teoría, pero dentro de esta aplicación, donde debemos tener los factores de aplicación personal, está muy carente. Y para esto tenemos que tener una doble especialización, buscar herramientas más adecuadas. Y obviamente en el tema sistémico nosotros tomamos diferentes autores o diferentes referencias o herramientas que nos permiten el abordaje frente a una situación particular de un paciente. Entonces, si en el ámbito universitario se ha identificado esto como algo, como una carencia, ¿por qué no se ha hecho algo para mejorar esto? Bueno, yo no soy autoridad universitaria de pregrado como para decirte cómo se ha hecho como política, ¿no? De formación. Sé que la universidad busca preparar psicólogos generalistas aquí en Chile, ¿no? Y como psicólogo generalista, la idea es que manejen algunas herramientas profesionales, ¿no? Que le permitan adaptarse al mundo laboral, pero que no profundizan ninguna de ellas, ¿no? Por la educación generalista que recibimos, ¿no? En el entendido que la formación especialista es posterior a esto, ¿no? Ahora, sin embargo, lo que vemos en la práctica, ¿no? Es que los alumnos salen con esa formación generalista, pero requieren ponerse a trabajar de inmediato, o sea, no tienen posibilidad, no todos tienen posibilidad de especializarse antes de ponerse a trabajar, ¿no? Y eso lleva, por lo tanto, a que empiecen a intervenir en clínica, a actuar en clínica sin las suficientes herramientas. Y de ahí, obviamente, la responsabilidad que cada uno tiene de hacerlo con una mayor formación, ¿no? Por cuanto lo que traemos desde pregrado es insuficiente. Ahora, algunos docentes, Rodrigo me consta, por ejemplo, que en su formación de pregrado sí hace clase de pregrado, sí incorpora elementos prácticos clínicos, ¿no? Muestra videos, muestra técnica, enseña el cómo, ¿no? Pero evidentemente no todos los profesores lo hacen. Quiero hacer una crítica también general a muchos docentes en distintas áreas de la psicología que hacen clases de esa área de la psicología sin tener práctica en esa área de la psicología, ¿ya? Gente que alguna vez hizo clínica, que enseña clínica, gente que alguna vez hizo laboral, que enseña laboral, que es un problema de la academia también, ¿no? Yo creo que para enseñar clínica hay que ser clínico y no solamente estudiar o leer de clínica, ¿no? Esos son algunos elementos que yo considero que pueden estar influyendo en esto, pero yo creo que también está en las políticas de universidades contratar a docentes que estén con trayectoria en las áreas que enseñan y también responsabilidad de los docentes, ¿no? De orientar esta teoría a la práctica y la responsabilidad de cada estudiante de seguir especializándose, porque eso no termina nunca. O sea, yo desde que egresé no termino jamás de especializarme.
sigo tomando cursos, leyendo libros, participando en diplomados como para escuchar, ¿no? Que eso no se acaba, ¿no? No hay manera de incorporar todo su conocimiento en solamente 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 años de formación. ¿Ya? Eso es lo que puedo responder respecto a lo que tú has consultado. Muy bien. Ahora viene Luis. Adelante, Luis. Hola, ¿qué tal? Gracias por la exposición, la charla, colegas. Yo me gradué el 21 y bueno, coincido en lo que comenta ahora y yo lo que vengo es un poco a aportar un poco en la sintonía de lo que la proyección y que tiene que ver con un poco mi historia de lo que yo vengo a proponer, que voy a hacer un trabajo ahora que apunta a lo comunitario, a lo barrial. Yo me voy a formar ahora, me estoy formando así como autónomamente, porque en el momento podría tener más recursos económicos para poder ser terapeuta grupal, pero quiero hacer eso. Y creo que eso es algo que debería como realzarse como práctica acá en Chile, por lo menos porque tiene que ver un poco con la historia latinoamericana, esto que se perdió en un momento así como histórico que tiene que ver con esto de todas las cosas que nos pasaron en Latinoamérica. En algún momento fue distinta la cultura, todo fue distinto. Entonces se fue perdiendo con esto de cómo el capitalismo de alguna manera insertó ciertas prácticas de vida. Entonces eso tiene que ver con esto que comentas también, esto del terremoto que ahora nos encontramos y del vecino y que no sé qué. Entonces eso son cosas que creo que ahora nos hemos ido encontrando un poco más, tal vez que tiene que ver con esto del estallido social, por ahí han pasado hartas cosas entre medio, entonces creo que la, el tema de lo virtual es bueno, es súper bueno, creo que también el tema de lo comunitario. Tal vez no vaya a ser popular el ser psicólogo grupal, pero creo que pueden ser prácticas interesantes de empezar a revisarlas, porque no, o sea, yo llegué a eso porque Se pegó, se pegó, se pegó. eh, eso, invitarlo un poco a, a integrar otras cosas, eh, terapia Ok, Luis, se te escucha medio entrecortado, así que vamos a darle la palabra a Rodrigo para que espacio, así responda como en escuela, ahora. pero tiene que ver con eso, muchas. Yo prefiero que, en vez de responder, porque cierto, él estaba contando una experiencia, pasemos a otra pregunta. Ahí está Jesús, Israel, con la manito levantada. Hola, ¿se escucha? ¿Se escucha bien? Sí, ya. Como dijeron que tenía que ser una pregunta breve, más o menos formulé una pregunta breve. Si bien respecto, cuando nosotros realizamos esta psicoterapia es cuando el malestar está presente, pero me gustaría un poco hacer esta pregunta a ustedes que saben o tienen bastante experiencia, cuando apuntamos un poco a lo preventivo. ¿Cómo nosotros podemos realizar acciones que sean preventivas antes de que aparezca este malestar? Bueno, yo creo que en el trabajo preventivo, ¿cierto? Como espacio de pregunta, ¿cierto? Es complejo para la terapia, ¿no? Porque la terapia psicológica es una de las acciones, ¿no? Del trabajo clínico. Yo creo que ahí, ¿cierto? Es como la psicología clínica se puede abrir, ¿cierto? A un trabajo más preventivo. Y en eso, desde mi perspectiva, ¿cierto? Es como la terapia, perdón, la psicología clínica puede combinar primero, ¿cierto? Con el trabajo social. Pregunta que había hecho un colega ahí, ¿cierto? Al respecto de terapia o psicología clínica y trabajo social. Creo que hay un trabajo, hay una relación significativa todavía pendiente de ser, ¿cierto? Aún más explotada. Y tiene que ver con un poquito de lo que comentaba Luis, ¿no? Cómo vamos también, ¿cierto? Impactando y participando de lo colectivo, te das cuenta, desde la promoción a las personas para que participen, no sé, pues en sus juntas de vecinos, para que participen, ¿cierto?, en sus centros de estudiantes. A mí siempre fue una incógnita, como docente, que de pronto estaba haciendo clases, pasaba una chica o un chico, me decía, profe, yo soy del centro de alumnos, quiero dar un aviso después de esta clase, cierto, esta clase llega hasta acá porque ahora tenemos una actividad como centro de alumnos, perfecto, vayan a la actividad, y los estudiantes se iban para la casa.
¿Te das cuenta? Es como, entonces yo creo que ahí hay un desafío importante en cómo valoramos lo público, el espacio público y el colectivo. Y cuando digo colectivo no me estoy refiriendo, ¿cierto?, a la protesta, ¿no? No me estoy refiriendo, bueno, también está incluida la protesta. Tiene que ver con que primero en lo actitudinal seas capaz de conversar con el almacenero, ¿te das cuenta? Seas capaz de conectar, ¿cierto?, con lo que hoy, con los desafíos, pero también con la producción cultural, porque es ahí en donde se observa el aparato mental. Nosotros como psicólogos y psicólogas hemos estudiado una disciplina que nos enseñó que la mente es un órgano objetivo, ¿te das cuenta?, que posee cada uno en algún lugar, que aunque no aparezca en la mesa de autopsia hasta hoy día, ¿cierto?, sigue siendo algo individual. La mente es colectiva. Y por lo tanto, cada uno de nosotros, ¿cierto?, puede colaborar en este proceso, por ejemplo, su comportamiento en las redes sociales, es decir, qué yo publico, qué no, qué posteo y reposteo al respecto, ¿cierto?, de lo que estoy observando como realidad, cómo me informo, ¿cierto?, antes de emitir una opinión, ¿cierto?, y cómo al mismo tiempo voy proponiendo estas acciones que nos permiten, ¿cierto?, conectar con los demás. Creo que ese es un poquito el camino, ¿no? Ahí la pregunta tiene que ver más bien con, ¿cierto?, alguna práctica en el área de la salud más que la psicoterapia. Muy Pero bien, déjame muchas agregar algo. gracias. Terminamos. Pero además déjame agregar algo. Yo creo que hay una cosa que es importante consignar en este ámbito en lo personal. Creo que hoy día uno no puede hacer terapia sin al menos pasar en un paper que tenga que ver con perspectiva de género. No puede uno hacer terapia sin informarse bien al respecto, ¿cierto?, de lo que es la diversidad sexual. Uno no puede hacer terapia, ¿cierto?, sin comprender un poco más de lo que se te enseñó en la universidad, lo que es el desarrollo, la psicología infantil y adolescente. Creo que ahí hay algunas citas pendientes que uno tiene que resolver también en el estudio personal. Eso, Felipe. Muy bien. Israel, y después el límite terminamos porque estamos llegando a la hora y creo que hay algo más que nos tiene preparado desde Adipa. Israel. Ok, perfecto. ¿Se me escucha? Sí. Mi pregunta va dirigida para usted, Felipe, y lo que comentaba acerca de lo que sabemos en psicoterapia en relación al establecimiento de la alianza terapéutica. La pregunta que a mí me planteaba la duda era, por ejemplo, qué elementos, prácticas, actitudes o recursos del lenguaje tenemos que evitar para no interrumpir o dificultar este establecimiento de la relación terapéutica. Bueno, la relación terapéutica en el estudio de Lambert tiene un 15% de relevancia, ¿no?, para explicar el cambio, ¿no? Entonces, y eso es un porcentaje que yo creo que es bastante malo que de repente se pensaba, ¿no?, desde un modelo, insisto, más biomédico que abundaba la psicología antes, ¿no? Si me preguntas qué es lo que hay que hacer, me es más fácil, ¿no? Las condiciones que plantea Roger, ¿no? Ser empático, no juzgar a nuestros consultantes, ser transparente con ellos, generar escucha activa, validar lo que están planteando nuestros consultantes, hacer un esfuerzo por comprender lo que le ocurre, ¿no? Interesarnos auténticamente en su experiencia, entre otras, ¿no? Ahora, si tú me preguntas algunos elementos que interfieren, yo creo que lo contrario, ¿no? Pero siendo bien concreto, por ejemplo, no mirar al consultante. ¿Y por qué no podemos mirar al consultante? Porque, por ejemplo, nos dedicamos solo a escribir, ¿ya? Eso puede ser bastante cómodo para llevar la ficha en orden, pero generalmente los consultantes se sienten excluidos, ¿no?, cuando no reciben la mirada del terapeuta, ¿no? Otro elemento es interrumpirlo. Otro elemento es hacer preguntas que no tienen ninguna consistencia ni relación con lo que nos están contando. O sea, nos está contando que tuvo un problema con la mamá, yo le pregunto cómo le ha ido en el colegio, por ejemplo, entre otras, pero son elementos que tenemos que nosotros cuidar y mucho. Quiero darte un dato más. Ese dato aparece en uno de los libros que mostré, que es este, ¿no? Que señala, Jimeno, que si se le pregunta a los terapeutas cuán empáticos son, la mayoría se califica como altamente empáticos. O sea, somos mucho más empáticos que el resto de la humanidad, ¿no? Pero cuando se le pregunta al consultante, la verdad es que el nivel de empatía que ellos perciben es bastante menor, ¿ya? Concluye Jimeno que los psicólogos en general tenemos buena autoestima, pero que no se refleja en lo que percibe el consultante. Por eso tenemos que hacer harto esfuerzo por efectivamente interesarnos y que se note que estamos interesados en el otro, ¿no? Eso es lo que te puedo contestar, Israel. Muy bien, bajó la mano la última persona que iba a hacer una consulta, así que estamos llegando hasta acá. Y no sé si nuestro coordinador de ADIPA
necesita a lo mejor decir alguna cosa adicional. ¿Aló? ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Aló, aló, aló, aló? ¿Se te escucha ¿Sí bien? te escuchamos? Se escucha. Sí, ¿Se escucha? se escucha bien. Espectacular. bien. Entonces, vamos a proseguir. Queremos agradecer la participación de cada uno de ustedes en el presente seminario, como también agradecer a Felipe García y Rodrigo Mardones por la excelente charla que han dictado el día de hoy. A continuación, bueno, dejé el link para que puedan optar al certificado de participación del seminario, el cual estará disponible para que puedan rellenar hasta 24 horas luego de la sesión impartida el día de hoy. Entonces, los links son los que aparecerán en el chat. También voy a compartir los códigos QR para la asistencia, voy a compartir mi pantalla y también atentos al concurso, por favor, atentos. Entonces vamos a compartir pantalla, compartir, lo sacamos, tenemos acá, esto lo muevo de acá, ahí. Ahí está, ahí sí, se logra ver entonces los códigos QR a la izquierda y a la derecha está el sorteo. ¿Están atentos? Sí. Para iniciar el sorteo, confirmar, comenzar. Atentísimo, vamos por orden. Entonces, Daniela Alejandra Meya se encuentra o al agua. No, al agua. Gabriela Jaro. ¿Se encuentra Gabriela? Tampoco. Efraín Andrés Zambrano Huanca. ¿Se encuentra? Tampoco. Catalina San Martín Rodríguez. Si es que se encuentran, por favor, poner el micrófono porque no puedo ver el chat. Alexandra Fabiola Leal Coronado. Aquí me encuentro. Alexandra, buenísima Alexandra, entonces eres la ganadora del sorteo del día de hoy. Vamos a... Ok, estupendo ya. Ahí está. Gracias. Buenísimo, sacamos un pantallazo. Aló. Por favor, sacarle también fotos a los códigos QR porque voy a dejar de compartir pantalla en 3, 2, 1, ¡pum! Entonces, queremos agradecer a Alexandra por haber participado en la sesión del día de hoy y te felicitamos por haber sido la ganadora de la beca al Diplomado en Terapia Sistémica Aportes de Latinoamérica. Por lo que te comentamos que el día de mañana te contactarán la encargada del curso para hacer efectiva esta beca. Ok, También gracias. agradecemos a todos y todas los participantes de esta charla y por supuesto a los expositores por haber compartido sus conocimientos. Les esperamos en futuras ocasiones. Que tengan muy buenas noches. Buenas noches. Chao, chao, que estén bien. Gracias buenas por venir. noches. Muchas Chao, gracias. chao.